Advertencia. El siguiente programa está realizado para gente inteligente. Si usted no es inteligente, no lo vea, pues no lo entenderá. Daniel Lara Faría. Han Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tu plata de seguros de USA a Venezuela. YM Insurance, estar seguro es tener un seguro. Transfabric Contenidos, todos te verán. Patreon.com/DelaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloprotología, gastroenterología, otorinolaringología, para los peores ciegos que son los que no quieren escuchar, oftalmología para los peores sordos, que son los que no quieren escuchar, oftalmología política para los peores ciegos que son los que no quieren ver, y odontología política para limarle los colmillos a todos esos zorros, camaleones y lobos disfrazados de ovejas que quieren que el rebaño los escoja para entrar al establo y comerse al rebaño uno por uno. La medicina forense política, mira, con esta cantidad de cadáveres que va quedando, yo creo que vamos a tener que abrir otra cava. Ya no caben. Como tampoco caben las caretablas obsoletas, desvencijadas y pericritadas que tenemos que limar, lijar, sellar, barnizar y contrachapar para exponerlas, para que las vean. Y para que digan, ahí va el maldito caretabla ese, ojalá y se muera. Pero no, que no se mueran. No morirán jamás, como decía la canción. No morirán. Las caretablas nunca mueren. Las caretablas siempre andan por allí. Gracias a todos por estar de vuelta. Les saluda como todos los días Daniel Lara Farías, el enemigo de todos. Gracias por darle al botón de suscribirse y activar las notificaciones de nuestro canal en YouTube, Daniel Lara Farías Presenta. Tengo que decirle además que tenemos, aparte de nuestro canal en YouTube, tenemos nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF es tu apoyo el que nos ayuda a seguir creando estos contenidos. Recuerda que suscribiéndote puedes ver nuestros programas antes de su estreno, sin comerciales y junto a los dos segmentos. La ñapa junto al fin de político la ves junta si estás suscrito a nuestra cuenta en Patreon. Tenemos un poquito de lagueo ahí, pero no soy yo. Nuestras redes sociales. Fíjense, nosotros tenemos nuestra página en Facebook de LaraFTV. Allí también pueden ver los programas. Para la gente que le fastidia la publicidad de YouTube, bueno, pueden verlo en Facebook, no hay problema. Eso sí, denle me gusta a la página para que tengan también esa opción. Gracias a todos los que se conectan con nosotros de lunes a viernes a las 8 de la noche en cada nuevo estreno de Fuera de Orden, y los sábados y los domingos a las 12 del mediodía, siempre en hora Venezuela, siempre aquí en nuestro canal Daniel Lara Farías Presenta. Y seguimos. Qué semanita. Esta semana ocurrió que fueron condenados 16 venezolanos, apenas entre 5 y 30 años de cárcel. De esos 16 venezolanos, solamente se ha convertido en tendencia el asunto vinculado a Requesens, Juan Requesens. Juan Requesens, mejor conocido como Goico, dirigente estudiantil, y todo aquello fue condenado a 8 años de cárcel, y todo esto por la causa del dron, el dronazo del 4 de agosto del año 2018. En medio de todo esto, y es aquí donde están ciertos asuntos de importancia, había como un afán porque se hiciera la condena el 4º aniversario, es decir, el mismo 4 de agosto, y la hicieron de madrugada, porque para ese día tenían montado el show. ¿Y el show cuál es? Olvidarse de los hombres y mujeres condenados a 30 años de cárcel, sometidos durante 4 años a las peores y más horrorosas torturas que han acabado con la vida de todos ellos y de sus familias, y concentrarse, con ayuda de los medios de la oposición falsaria y prostibularia, en el caso Requesens. Porque ayer mismo, en sesión de la Asamblea Nacional,
Jorge Rodríguez, uno de los verdugos del régimen, salió a decir que ahora van por la extradición de Julio Borges, porque Julio Borges fue el autor intelectual de eso. Entonces se va adivinando cuál es el asunto. Oposición falsaria y chavismo, lo que están otra vez en esta cuestión de la victimización y de crear líderes y tal. Capaz lanzan a Julio Borges presidente, hasta eso son capaces. Para conversar sobre eso, como todos los domingos, está conmigo Neomar Hernández. Neomar, buenas tardes. Saludos, Daniel. Efectivamente, una semana muy pesada y yo creo que el hecho que tú marcabas al principio es el más evidente o el que más retrata el hecho de que aquí no hay justicia en Venezuela. Porque qué casualidad que en una fecha tan simbólica como el propio aniversario del tal Dronazo se convierte en el día en el que se despachan todos al mismo tiempo las 17 sentencias de personas que, por cierto, no estaban siendo juzgadas en libertad, de personas que ya tienen 4 años justamente detenidas por los hechos del centro de Caracas, de la avenida Bolívar, ¿no? Entonces, qué casualidad que el mismo día del aniversario es que despachan la sentencia. Bueno, eso no es justicia. Es muy raro que eso haya ocurrido así. Y evidentemente, yo creo que ocurre además en un momento, Daniel, en el que el chavismo está tomando, yo no sé si ya el cuarto, el quinto o el sexto aire, ¿no? Después de una suma de errores, después de la imposición por la fuerza que ellos han practicado desde que, por ejemplo, Guaidó se montó en lo del gobierno interino, de que ellos decidieron que iban a resistir ahí, que se iban a montar en llevarle la contraria al mundo y pese a que saliese sapo, saliese rana, ellos iban a quedarse allí. Bueno, estamos en el momento en el que un Almagro te dice hay que cohabitar porque no tienes de otra, en el que Estados Unidos te dice hay que negociar porque no tienes de otra, en el que Europa te dice se han mejorado con respecto a lo que eran las condiciones electorales, esas condiciones, y la evidencia es la elección Ike regional del año 2021 de noviembre, o sea, donde toda una constelación que tienes de factores te dicen que a Maduro no hay que desafiarlo y bueno, Maduro dice, coño, voy para adelante, me los llevo a todos por medio porque es mi naturaleza, además, donde no es que sea yo, es que es el chavismo, es que es el sistema que se los tiene que llevar por delante. Bueno, pero fíjate algo, ¿no? En medio de todo esto, tenemos a una oposición falsaria, prostibularia y todo lo demás, metida en el tema electoral, donde los tipos de lo que hablan es exclusivamente del cuentico de las elecciones, de las primarias y una cantidad de bolserías adicionales. Y en la agenda de esa oposición falsaria y prostibularia desapareció el tema de los presos políticos. Entonces ahora resulta ser que el único preso político es Requesens, porque hasta de Roland Carreño se olvidaron. Y ahora, además de eso, hay que poner toda la maquinaria mediática de ese aparato putrefacto, maldito, de esa oposición maldita, al servicio de la propaganda que el régimen quiere. Que es desviar toda la atención a los condenados a 30 años de cárcel y concentrarla en Juan Requesens y Julio Borges y en Carla Angola. Entonces, uno de verdad, cuando uno ve los shows que hacen en medios, te terminas dando cuenta de que en efecto cada uno de esos shows están tapando el verdadero horror, que es el hecho de que tengamos a unos venezolanos condenados sin pruebas, además, y luego de haber ocurrido toda la cantidad de graves violaciones a los derechos humanos en cada uno de sus casos. Los tenemos como los tenemos, condenados a 30 años de cárcel, pero de lo que hay que hablar es de si extraditan o no extraditan a Julio Borges, como si esa vaina nos importara a nosotros qué pasa con el maldito ese. O si a Carla Angola la acusan o no la acusan. O si a Requesens lo cambian de apartamento o no. O sea, aquí a mí no me extrañaría que terminen lanzando a Julio Borges a presidente ahora, porque debe ser que las primarias van a ser así, a punta escándalo, ¿no? Mira, lamentablemente yo creo que aquí los grandes perdedores, más allá de que como nosotros tenemos como leitmotiv o como idea principal cuando tratamos de presos políticos, el hecho de que preso es preso y su apellido es cárcel, y de que cuando la gente está en una situación comprometida como esta,
Nosotros no hacemos valoraciones políticas sobre ellos, o sea, si estamos de acuerdo, si nos gustan, no nos gustan, porque lo que no estamos de acuerdo en principio es con que estén presos. Y después cuando salgan en libertad veremos, siempre decimos así, cosa que practicamos. El problema son los presos anónimos, Daniel. El problema son los presos como número y no como personas con nombres, apellidos e historias de vida familiar. El problema son los presos que no tienen medios de comunicación. El problema son los presos que no tienen partido, que son la mayoría, por cierto. El problema son los presos que no tienen dinero para sufragar o para pagar, porque hay gente que piensa que la cárcel no cuesta. Y la cárcel cuesta no solamente en términos humanos y de lo que implica el desgaste físico y emocional para el preso y para la familia, sino lo que significa económicamente, y todos sabemos cómo funcionan en general las cárceles venezolanas, pero en particular estas cárceles políticas, y estoy hablando del Helicoide, estoy hablando de la Tumba, estoy hablando de la DGCIM en Boleíta, estoy hablando de estas cárceles que han sido diseñadas ex profeso para tener allí simplemente a disidentes del régimen, lo que significa económicamente, donde hay que mojar la mano para que llegue la comida, donde hay que mojar la mano para que haya agua, donde hay que mojar la mano para tener una mejor celda, donde hay que mojar la mano para tener una colchoneta donde dormir, donde hay que mojar la mano para que no haya posibilidad de que el preso vaya a sufrir un atentado y vaya a tener un accidente cuando esté en la cárcel, cuando esté en su celda. O sea, ese tipo de cosas desgastan económica, física, moral y emocionalmente a una persona y a una familia. Eso es así. Y eso es lo que a mí me duele. O sea, la cantidad de presos que hay, que la gente ni se imagina. Porque para la gente es, y uno lo hace incluso como periodista, Daniel, para la gente es un número. Bueno, incluso el Foro Penal, que es una organización, oye, tan seria y que tanto ha hecho por los presos políticos en este país, el Foro Penal vive cuantificando la situación y dice, este mes o esta quincena tenemos tantos presos políticos, el mes pasado teníamos tantos. Y es que no es que son 200, es que cuánta tragedia y cuánto dolor hay detrás de 200. Y cuánta tragedia y cuánto dolor que no se ha divulgado en medios, porque, repito, son presos la mayoría de las veces anónimos. Y no debería ser. Entonces, este es el campanazo. Este es el campanazo independientemente de Julio Borges, de Carla Angola, que bueno, que afortunadamente y a Dios gracias para ellos, no están sufriendo los riesgos de estar acá porque están afuera. Y eso de que los van a mandar a buscar, o sea, por Dios. Pero los que están acá... Nunca digas nunca, porque en el caso de Colombia, donde está llegando al poder Gustavo Petro, que es aliado del chavismo, y además de eso, gobiernos colombianos en el pasado se han puesto del lado de la tiranía a la hora de la persecución. Recordemos el caso de Lorenzo Alé, recordemos el caso de Antonio Batiotti, recordemos otros muchos casos de gente que fue capturada en Colombia y enviada a Venezuela. Por ese sátrapa de Juan Manuel Santos. Por Juan Manuel Santos, premio Nobel. O sea que premio Nobel de la Paz y Santos, el santo beato de la pacificación de la FARC en Colombia. Entonces, esas cosas, de alguna manera también a ti te dejan ver. O sea, mi gran planteamiento es ¿por qué nos tiene que importar Julio Borges? Cuando Julio Borges tiene un largo historial acusado por preso. O sea, hay un poco de militares presos por culpa de Julio Borges. Sí, de delator, de delaciones. Desde el 2002, amigo. De toda la vida. Desde el 2002. ¿O es que acaso se nos olvida que Julio Borges y su partido de Primera Justicia formó parte de todo el entramado alrededor del Carmonazo? Y después se hicieron los locos. Y se salvó Julio Borges y se salvaron todos. Ninguno de ellos fue preso. Fueron presos los metropolitanos, que todavía están ahí presos. Todavía están ahí presos. Julio Borges siempre se salva, él siempre cae parado. ¿Por qué me tiene que importar ese señor? Que evidentemente todo es parte de lo mismo. Y que si lo llevan igual le van a dar casa por cárcel. Olvídate que lo van a meter en la tumba, que lo van a meter en esos sitios. Porque es que así son, porque eso es parte de su tontería. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, que el chavismo está empeñado en seguir o sea, que como se les volvió nada esa oposición falsaria, necesitan construir una oposición con credibilidad otra vez, para que vuelvan a salir a estafar a la gente. Y en eso necesitan entonces ellos hacer lo que han hecho siempre, decidir quiénes son los dirigentes opositores ahí. Entonces, no, a Julio Borges me lo sacas, ponme a este, quítame a aquel, ponme a aquel, y al que necesitan lo dejan quieto, al que no necesitan lo meten preso o le ponen una emboscada para que se caiga. Y entonces en medio de todo eso está. Lo que me pregunto yo a todas estas, Neomar, es si tiene sentido para estos tipos
Sobre todo para gente que se supone que tiene todavía, que uno pensaba que tenía escrúpulos. Porque son más de uno. Si tiene sentido que esta gente siga hablando estupideces de elecciones y este tipo de cosas. Cuando están ocurriendo estas cosas, ¿por qué le dedican tanto tiempo al tema de las elecciones en vez de dedicarle tiempo a las graves violaciones de los derechos humanos? ¿Por qué todo ese poco imbéciles que tienen que de embajadores de Guaidó por todas partes? Mírate tú la parafernalia que armaron con el oro con el oro en Inglaterra. Ese oro ni se lo dieron a Guaidó, ni se lo dieron a Guaidó, ni se lo dieron a Maduro. Ese oro se lo va a quedar la banca inglesa, que nunca pierde. Dios. Porque a mí no me van a decir, Bueno, no, le entregaron el oro a Guaidó. ¿Dónde está? ¿Lo tiene en la bóveda de su casa? ¿O del apartamento de Salaverría donde vive la familia allá en Miami? ¿Dónde tiene el oro? El oro está en una bóveda de un banco inglés y ahí se va a quedar hasta que a los ingleses les dé la gana. Y si no les da la gana, no lo devuelven nunca. Porque así son los ingleses y así es la banca inglesa. Pero entonces la gran pregunta es, ¿será que esto es una jugada más de Omar? Porque aquí no vemos más nada. Bueno, yo no sé si es una jugada más, pero el problema es que la jugada que quieren aplicar desde nuestro supuesto lado, que es hacerse como que, bueno, el mundo está ardiendo. O sea, ustedes han visto esa comiquita, ¿no? O ese dibujito que hay un perrito o alguien que está en una casa que se está quemando y el perrito está haciendo cualquier cosa como si no está pasando nada. O va a apagar un incendio gigantesco que está consumiendo en llamas esa casa, no sé, con un puñado de arena y lo va a tirar así y se va a apagar. No va a pasar. Estamos en lo mismo, Daniel. Estamos frente a una situación en la que es evidente, y lo decíamos en el fin de político, que el juego que está planteado no tiene manera de resolverse por esa vía. O sea, aquí es lo que estamos, y uno se siente a veces repetitivo, pero lo que estamos es frente a la constatación otra vez. A estos tipos agarraron y le dijeron, despiértate, o sea, entra en sí, paz, y le tiraron un balde de agua fría y le dijeron, mira, aquí, yo soy así de malo, yo hago lo que me da la gana. Yo hago lo que a mí me provoque. Y tú no puedes a mí estarme deteniendo. Tú no, es más, me dan igual tus elecciones, me dan igual tus primarias, me dan igual tus candidatos. O sea, esto es lo que hay. Entonces, cuando estas cosas son tan evidentes, Daniel, para ti y para mí, y creo que para quienes nos siguen y nos ven, y más o menos se aproximan desde cierto grado de la lógica, de la razón, a este hecho. O sea, ¿cómo no van a ser evidentes ahí es donde está mi tema, para unos dirigentes políticos que tienen 15, 20 años en esto? Entonces, volvemos a lo mismo. Candidaturas que vuelan, van, vienen, donde lo que hay es grandes proyectos, bueno, grandes dice uno por decir algo, porque ¿qué puede haber de proyectos de financiamiento de unas candidaturas de esas? Un poco de estropajos ahí, tirándole 4 lochas y viendo cómo se rebuscan, pero lo que hay es el ánimo de crear unas campañas para dotar de músculo económico a estos partidos, a estos tipos, porque tienen rato que estaban mamando y sin amigos. Entonces, bueno, eso es en lo que estamos nosotros, en lo chiquitico, en ver cómo se sostiene a través de una campaña electoral unos tipos que se sabe que no tienen el 1%, o sea, porque por Dios, Daniel, o sea, ¿quién va a pensar que, por ejemplo, y no es porque uno esté cebado contra el tipo, porque no tengo nada que tener en contra de él, porque ni siquiera o sea, nada. Pero un tipo como ese prospere, que tú te metes en las redes y entonces, claro, es obvio que a través de laboratorios que tienen los ADECO, porque los ADECO tienen laboratorios, los de Primera Justicia tienen laboratorios, los de Voluntad Popular tienen laboratorios, los de Nuevo Tiempo tienen laboratorios para Rosales, todos tienen su laboratorio allí en las redes. Lo ponen como que la renovación, como que tal. O sea, un muchacho que se ve que no prende ni con carburo, que no madura ni con carbón, nada. O sea, no hay manera que lo maduren con carburo, no hay manera. O sea, no está. Ese tipo no es para ser candidato presidencial. O sea, dime tú cómo un Prosperi se le va a plantar a Maduro con un caso de presos políticos, por ejemplo. ¿Tú le ves alguna capacidad de liderazgo para gestionar un tema de presos políticos? Yo no se lo veo. Pero así lo estoy tomando él como ejemplo, pero puedo hablar de muchísimos más, de todos los que están allí lanzados. De cómo Rosales, que supuestamente fue preso político, y se fue del país y volvió, y ahora es tan extrañamente gobernador otra vez y precandidato presidencial, un tipo que está absolutamente condicionado por el régimen. ¿Qué va a hacer él en materia de radicalidad, de ser vertical? Bueno, la vez que él estuvo preso en el helicoide, en unas condiciones extraordinarias, en una habitación donde él mismo tenía la llave y abría y cerraba,
a lo que se dedicó, contado por gente que estuvo presa en aquel momento, fue a disociar él y Leocenis García, a despachar desde ahí del helicoide para agrupar a los presos políticos para que aceptaran las condiciones de las amnistías que iba a dar el chavismo. O sea que ya a Manuel Rosales le conocemos la pisada. Y no desde hoy, desde hace rato. Él era el gestor del chavismo dentro de los presos políticos. O sea, lo metieron en el helicoide a ella y a Leocenis García para que organizaran la rendición de un poco de gente para que saliera. Ojo, yo no lo voy a criticar a los muchachos, inclusive resolviéndole problemas a las familias y dándole plata y todo aquello, para que se pusieran de acuerdo y en contra de los que no querían las amnistías que le estaban ofreciendo a cambio de echar paja o de colocarse Daniel, del lado correcto de la historia o de participar en la cuestión electoral. Te quiero contar algo antes de que terminemos este episodio. Yo me reuní con un expreso político hace unos días. No había salido todavía la sentencia del caso del dron. Me reuní por otras razones, porque estoy trabajando en un proyecto editorial y estoy haciendo una investigación y conversé con esta persona. Fue preso político. Es un militar, por cierto. Y cuando me reúno con él, él me cuenta que la modalidad típica dentro de estas situaciones es que, y lo hacen mucho con los militares, que son a los que les ponen estas penas tan largas, ¿no? Ahora, claro, en el caso del dron hay civiles, ahí metieron de todo, hay mujeres, jóvenes, estudiantes, militares de alta gradación, o sea, hay de todo. Pero él me dice que con los militares aplican mucho, y lo han aplicado, que los que están presos, les llegan directamente desde la justicia chavista y les dicen, coño, en principio tú tienes que confesar, que es por ejemplo, por lo que tú ves que hay muchos que salen y ni siquiera es que confiesan su responsabilidad, sino que cumplen además el papel de supuestos delatores, donde ellos dicen que hay una trama y donde nombran y comprometen a terceras personas porque eso viene con un guión preestablecido que les pone. ¿Pero por qué lo hacen? Porque les prometen de antemano. Y él me dice, bueno, en algunos casos se los cumplen. Lo que pasa es que, coño, cuando tú haces eso como militar, inmediatamente al tú admitir que tú eres un delincuente y que tú estás montado en una conspiración y tal, y que el gobierno es legítimo, y que, bueno, que Maduro es presidente y que tú estás alzando las armas de la patria contra Maduro, tú primero, como militar, pierdes todo honor. Y obviamente pierdes el cargo, o sea, sales sin cargo. Lo primero es que te dan de baja. Lo segundo es que te ofrecen. Él me habló de una disminución de la pena que en algunos casos llega a que cumplan solamente el 60% o el 70% de la pena. O sea, te quitan 40% de la pena, que hay que verle la cara, porque él me dice, un carajo que le ponen 20 años de prisión, estamos hablando que le están quitando ¿cuántos años? El que saca la cuenta, el 40%. 8 años, entonces me dice, esto te lo hacen cuando ya tú tienes 3 años preso, 4 años, entonces te dicen, mira, no, y te vamos a reconocer desde el día 1 que entraste. Entonces te dicen, 8 años, ya tienes 4. Coño, vas a cumplir 4 nada más. Los tipos firman y los tipos te dicen, bueno, firman no, porque es un acuerdo verbal, eso no está por escrito en ninguna parte. Los tipos dicen, sí, ese es perverso porque es una vaina que como no solamente crea la confesión para comprometerte a ti, sino que compromete a terceros, van por esos terceros, después ponen a otro y esa vaina nunca termina. O sea, eso es un bucle eterno, un loop. Claro. Y ese es el mecanismo como opera todo esto, para que no nos sorprendamos porque vamos a ver peores cosas seguramente con los presos políticos. Bueno, pero hay que estar pendiente de los presos y de sus familias, hay que estar pendiente de sus redes, hay que estar pendiente de las cosas que están pasando y no caer en las trampas mediáticas del aparataje de la cloaca mediática chavista y de la cloaca mediática opositora falsaria, que quiere concentrarse en los casos que le llevan agua a su molino, pero de los presos reales, de los presos con condenas viles, de eso ninguno habla. Sigue habiendo en este momento más militares presos que civiles. Y eso tampoco es algo que lo digan. Y todos esos militares están allí presos, ¿por qué? ¿Por qué están presos esos militares? Porque la oposición falsaria y prostibularia los llamó a ponerse del lado correcto de la historia. A ponerse del lado de Guaidó, del lado de la democracia, que abandonara a Maduro. Y los tipos se alzan, y después que se alzan, cuando caen presos, la oposición falsaria ni se acuerda de ellos, ni de su familia, ni de sus llamados. Y quedan muy tranquilos viviendo en el exterior. Esa es la realidad. Esa es la gran realidad, perfectamente constatable. Aquí los llamados a la rebelión que se hicieron durante todos estos años están grabados por todas partes. Ni hablar de lo que ocurrió el 30 de abril. Y aquí estamos. Los militares presos y los políticos
pidiendo elecciones. Entonces, el enfermo no mejora. Pero bueno, Neomar, gracias por esta conversación. Gracias a ti, Daniel, como todos los domingos, y saludos a todos los que nos siguen y están muy pendientes de nuestras opiniones, nuestros análisis y de la información que les llevamos permanentemente. Nosotros, amigos, nos despedimos de ustedes hasta mañana. Recuerden que estamos de lunes a viernes a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Sábado y domingo estamos a las 12 del mediodía, siempre aquí en nuestro canal YouTube, siempre en hora Venezuela. Gracias a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos también en Facebook. Para las personas que les fastidian YouTube, son más de Facebook. Delara FTV en Facebook. Delara FTV en Facebook es nuestra página. Allí pueden tener también interacción con nosotros, porque allí la mensajería está activa y el equipo de trabajo está siempre pendiente allí de cualquier información, de cualquier duda, de cualquier queja, de cualquier comentario, porque creo que es una vía bastante sí, segura y fluida. Nosotros, por supuesto, también les decimos que nuestros contenidos acá son posibles gracias al apoyo que recibimos en nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Este apoyo que nos ayuda a seguir. Las pastillas de memoria que vienen van a ser una cosa, bueno, que van a dar mucho de qué hablar. Y en la que no te acuerdas, siempre pendiente también. Vienen otras cositas por allí que poco a poco las iremos mostrando. Pero de momento les agradecemos a todos por habernos acompañado. Y le pedimos que nos acompañen de nuevo mañana. Nosotros volvemos mañana, Chávez no. Sí, no. Ni con la ouija. No lo esperen, porque no va a venir. Gracias a todos. Hasta mañana. Han Venezuela. Llevamos Venezuela a tu